Una de las principales peticiones de la ciudadanía ha de ser una nueva constitución. Y es que esta solicitud pareciese dar cabida a la generación de movilizaciones sociales que permiten dar cuenta de que no tienen eventual fecha de término hasta que se concreten los cambios esperados. Es evidente que la ciudadanía está dando a conocer su empoderamiento y con ello salen a las calles a exigir lo que ellos dicen les corresponde, sumando al listado la creación de una nueva constitución. Pero primero lo primero, ¿qué es una constitución? La Constitución tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana y con lo que se está pidiendo en la calle. Establece las normas y las reglas a partir de las cuales se configuran las instituciones del Estado. Es el pacto que un país tiene a partir del cual se desarrolla todas las actividades, las decisiones que se tomen. Ahora bien, en más de una instancia se ha podido ver en las redes sociales la intención de lograr un cambio constitucional. La gente interactúa en este recurso, generando diversos puntos de inflexión en esta materia, opiniones tanto en común como en discrepancia. Un estudio de la Universidad de Chile ratifica estos planteamientos. Citando el documento, el 80.3% de los encuestados indicó estar a favor de un cambio constitucional. Asimismo, el 9.6% declinó en esta idea. Le preguntamos a las personas si están a favor o en contra respecto de una nueva constitución para el país. Por supuesto. ¿Sí? De todas maneras, Javi. Sí, debe hacerse. Hay que hacerla ya y ahora es el momento. Sí, porque hay que modernizarla, por eso. ¿Usted está a favor de una nueva constitución? Sí. ¿Le gustaría justificar un porqué? Porque la constitución que tenemos se hizo en un gobierno de dictadura, o sea, no, ni siquiera en un gobierno, de hecho de una dictadura. Es fundamental comprender la viabilidad y los beneficios para los ciudadanos respecto de la creación e implementación de una nueva constitución. Siempre es viable que el pueblo tome decisiones democráticas en un país libre. La única posibilidad de que esto no sea viable es que la clase política cierre el candado e impida una deliberación popular, impida una deliberación democrática. Que el pueblo esté lo más informado posible respecto de aquellas instituciones o aquellas dimensiones que tienen impacto sobre sus vidas. Nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos, sabemos en qué dimensiones estos derechos se ejercen de mala manera, en cuáles son mal garantizados, y es desde ahí que empiezan a canalizarse precisamente las demandas de esta semana. Depende mucho si es que existe ese pacto político previo entre el gobierno y la oposición. Si hay un pacto, un acuerdo de convocar a la ciudadanía para que ella diga lo que realmente piensa a este respecto, esto se ha hecho en muchas otras democracias, es posible que el país tenga, digamos, un compromiso formal de que esto va a ocurrir, de que va a poder ser escuchada en el ámbito constitucional. Yo no veo por qué eso no va a ayudar a que, por ejemplo, se distinga entre los que protestaron pacíficamente de personas que son violentistas. Porque las personas que no son violentistas van a ver que hay un camino ordenado hacia una nueva constitución y eso va a descomprimir. Un cambio estructural es la Constitución. Y muchas veces se ha planteado como que la Constitución no tiene que ver con nuestra vida diaria, que es algo como político, alejado. Y no, varios abogados constitucionalistas lo dicen y lo destacan. La Constitución tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana y con lo que se está pidiendo en la calle. ¿Qué escuchamos? Pensiones bajas, salarios bajos, un sistema de salud que hoy día no entrega la atención que se necesita, pero hay mucho de eso, como funciona hoy día en Chile, que tiene absolutamente que ver con la Constitución. Entonces hay que cambiar la Constitución. Cuando hablamos de cambios estructurales, pero que tienen que ver con nuestra vida diaria, cambios profundos, tienen que ver directamente con cambiar la Constitución de Chile. Beneficios que son avalados por el apoyo de la ciudadanía. Y es que la sociedad misma cree cierto que la implementación de una nueva constitución conllevará una mejora sustancial en el proceso político, económico y social. Aún la gente se mantiene en alerta frente a cualquier novedad sobre este libro azul que sigue rigiendo al día de hoy a cada uno de los chilenos. Mucho se habla de la necesidad de esta nueva constitución. Usted ya lo veía, el 80% de los chilenos que han sido encuestados creen que es tremendamente necesario cambiar nuestra constitución. No están hablando de una reforma, sino de crear incluso una nueva constitución. Don Humberto, ¿por qué es tan imperioso esto de la constitución? A ver, es imperioso porque la Constitución lo que hace es no solo establecer la forma jurídica de Estado, la forma política de gobierno, sino que al mismo tiempo implica el aseguramiento y la garantía de derechos fundamentales.
Y en este caso no solo de los derechos que están expresamente contenidos en la Constitución, sino como lo dice también el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, aquellos que están asegurados por tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Eso implica, por lo tanto, considerar la Convención Americana de Derechos Humanos, considerar los otros tratados, digamos, de carácter universal en la materia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, solo para señalar, digamos, los grandes hitos en esta materia. Ahora, además de ello, está en juego también otros elementos que están dados fundamentalmente por el sistema de defensa del texto mismo de la Constitución. Perfecto. Desde el punto de vista jurídico. Y en este sentido, por lo tanto, cuando hablamos de ello, estamos hablando del sistema de jurisdicción constitucional que va a tener un determinado país y que va a controlar también la actividad del legislador, para decir cómo legisla, si legisla dentro del marco de la Constitución, claro, o fuera. En el fondo le raya la cancha. Exactamente, le marca, digamos, el ámbito dentro del cual el legislador puede actuar. Y además, digamos, por otra parte, establece también un capítulo final que siempre está en la Constitución, que es el de reforma de la Constitución misma. Ahora, en materia de reforma de la Constitución, vamos a tener constituciones más rígidas y más flexibles, ¿cierto? Por ejemplo, la Constitución del 25 se podía reformar simplemente por la mayoría en ejercicio de los diputados y senadores en ejercicio. Hoy día nosotros tenemos dos sistemas distintos de reforma constitucional. El primero, digamos, que es la reforma ordinaria, que requiere los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, y hay un conjunto de capítulos que además requiere, ¿cierto?, un quórum mayor, los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Ese capítulo es el de bases de la institucionalidad, el de derechos y garantías constitucionales, el correspondiente al Tribunal Constitucional, al de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, al Consejo de Seguridad Nacional y al propio capítulo de reforma de la Constitución. Esto implica, por lo tanto, que cualquier intento, ¿cierto?, de reformar la Constitución en un sentido sistemático, ¿cierto?, va a requerir una primera decisión de reforma, ¿cierto?, que debe desarrollarse a través de un proyecto de reforma constitucional que, en definitiva, posibilite, por ejemplo, realizar un plebiscito. Claro. Pero para acordar esa reforma que posibilite realizar el plebiscito, se requiere a lo menos 2/3 de los diputados y senadores de ejercicio. Que estén de acuerdo. Por lo tanto, exactamente. Eso implica que si el presidente de la República y las fuerzas políticas que lo acompañan no están disponibles para ello, no tienen voluntad política de hacerlo, no va a haber reforma constitucional.